Hola amigos de SportStream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por los octavos de final de la Kings Cup de Arabia Saudita, el Al-Fateh de Cristian Cueva perdió como local por 3-2 frente al Al-Ittihad. El volante nacional fue titular, jugó casi todo el partido, ya que salió expulsado a los 94 minutos, pero hasta antes de eso estaba teniendo una buena actuación, siendo la manija del equipo en el ataque, siendo el aladino que le conocemos en su equipo, incluso metió una asistencia en el primer tiempo, donde los suyos ganaban por 2-0 cómodamente con el doblete de Mourad Badna en 22 minutos. El segundo gol con la brillante asistencia de Cueviña. Lamentablemente, los visitantes despertaron y se llevaron de encuentros locales y con el doblete de Romarinho igualaban a 2 en el complemento. Pero a los 92 minutos, Bruno Henrique ponía el de la victoria, lo que generaría el reclamo del peruano y por ende la doble amarilla para su expulsión, cuando ya la eliminación de Copa estaba definida. Ahora el Al-Fateh se concentrará en la liga local, empezando esta Navidad, donde veremos el duelo de peruanos en Arabia Saudita cuando visiten al Al-Hilal de André Carrillo el 25 de diciembre. Por otro lado, en los mismos octavos de final, el Al-Hilal de André Carrillo ganó como local por 2-0 al Al-Raed. El atacante nacional fue titular, jugó hasta los 89 minutos, cumpliendo una buena actuación, como siempre asociándose, poniendo a sus compañeros de cara al arco rival y encima se ponían adelante en el marcador apenas a los 5 minutos con el gol de Luciano Vieto. Pero la cereza del pastel la pondría la culebra cuando anotó el segundo tanto a los 75 minutos, luego de dominar totalmente al rival, que en 90 minutos solo remató una vez al arco contrario. Ahora el Al-Hilal clasifica a los cuartos del torneo y, como dijimos, este sábado navideño medirá fuerzas contra Cristian Cueva. Y vamos a los movimientos de los equipos peruanos de la Liga 1 del 2022. A través de sus redes sociales, el Alianza Atlético de Sullana anunció el defensa uruguayo Maximiliano Amondaraín como nuevo refuerzo del equipo Churre para la temporada 2022. El central de 28 años de edad viene de jugar en el Cerrito de Uruguay, donde disputó 19 partidos en este 2021. Antes también vistió las camisetas de los clubes uruguayos Rentistas, Progreso, Racing Club y el Nacional. Tuvo un paso por España, en donde jugó por el Orihuela, el Conquense y el Baracaldo, clubes de la tercera división del país ibérico. El charrúa es el tercer extranjero que llega a la Perla del Chira, tomando en cuenta que ya fueron anunciados el colombiano Roger Torres y el uruguayo Santiago Arias. De igual manera, el Deportivo Municipal anunció la contratación del mediocampista Emiliano Succi por todo el 2022. Succi, quien también puede desempeñarse como defensor central, deja la Universidad César Vallejo luego de 2 temporadas, donde en este 2021 jugó 20 partidos y sumó 1.468 minutos con los Poetas. El futbolista de 35 años de edad es el sexto fichaje y se suma a Mario Tajima, Renato Espinosa, Kevin Moreno, Leonel Solís y Luis Ramos. Por otro lado, a través de diferentes medios ecuatorianos, se conoció que el volante de ese país, Jordan Rezabala, tomó la decisión de no venir al Sporting Cristal para la temporada 2022. Jordan Rezabala, futbolista cuyos derechos deportivos les pertenecen a los Xolos del Tijuana de México, definitivamente no recalará en el Sporting Cristal del Perú, debido a nuevas propuestas que le seducen más a él y a su equipo. Se deja leer en el portal Fútbol Ecuador. Por lo que el hinchada rimense se pregunta ¿a quién traerán? Bueno, se pudo conocer a través del periodista Jorge Pozo que el delantero argentino Emanuel Herrera asomaría como una opción en la Florida. Hace un par de días, Sporting Cristal mandó una oferta formal por Emanuel Herrera al Argentinos Juniors. Si bien aún no se cierra, va por buen camino. El goleador puede pegar la vuelta a la Florida, días claves.
Sporting Cristal y Argentinos Juniors llegaron a un acuerdo. Herrera llegaría como préstamo por un año. Ahora negociaciones son entre celestes y el jugador, aún nada cerrado. Se deja leer en la cuenta de Twitter del periodista. Como se recuerda, la directiva celeste solo anunció oficialmente como nuevo refuerzo a Leandro Sosa y aún espera hacerlo con algunos futbolistas más, como el caso de Juan Sánchez, ya que su otro compatriota, Washington Corozo, probablemente sea comprado por el Pumas del UNAM luego de su buen cierre de temporada, pese a la eliminación de las semifinales de la Liga MX. Así que veremos a quienes logra traer Sporting Cristal de cara a pelear el título nacional y la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Luego del sorteo de las fases previas de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, donde reaccionamos, se tienen los siguientes enfrentamientos. En Sudamericana, el Sport Boys del Callao jugará contra el Ayacucho Fútbol Club, donde aún no se sabe en qué estadio jugarán los zorros, ya que su propio presidente, Rolando Bellido, mencionó que no van a usar el Ciudad de Cumaná y la posibilidad está entre Cusco, Huancayo o Lima. Por su parte, la otra llave será la del Cienciano y la del Melgar en una nueva edición del Clásico del Sur. Ambos duelos se jugarán el 9 y 16 de marzo. Los ganadores de ambos cruces recién ingresarán a la fase de grupos, cuyo sorteo se hará el 23 de marzo. Mientras que en la fase 1 de la Copa Libertadores, la Universidad César Vallejo se medirá frente al multicampeón continental, el Olimpia de Paraguay, el 9 y 16 de febrero. De clasificar, se medirían al Atlético Nacional de Colombia en la fase 2 el 23 de febrero y el 2 de marzo. Y de eliminarlos, se enfrentarían en la fase 3 al ganador de la llave entre el Fluminense y Colombia 3, que está entre el Deportivo Cali o el Millonarios. Todo esto se haría el 9 y 16 de marzo. Por su parte, en la fase 2 del mismo torneo, Universitario de Deportes tendrá que esperar al ganador de la llave entre el Montevideo City Torque contra el Barcelona de Guayaquil. De pasar a la fase 3, los cremas se medirían al ganador de la llave entre el América Mineiro de Brasil o el Guaraní de Paraguay. Así que, ya pintada toda la cancha, dígame, ¿qué te parecieron estos cruces de torneos internacionales para los equipos peruanos? Los comentarios son todos tuyos. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!